Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que les va a encantar. Vamos a hablar de Kanyaman y sus tatuajes. Sí, lo escucharon bien. Vamos a descubrir, o al menos a intentar, el significado detrás de esos misteriosos diseños que adornan el cuerpo de este increíble actor turco. Kanyaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco súper famoso conocido por sus papeles en series como Erkencikus, Bay y muchas otras que lo han catapultado a la fama internacional. Además de su talento actoral, Kan también es conocido por su físico envidiable y sus tatuajes. Siempre me ha llamado la atención la gente que se tatúa. Me parece fascinante cómo eligen plasmar en su piel ideas, sentimientos, recuerdos, algo que los representa y que los acompañará para siempre. Y en el caso de Kanyaman, la curiosidad es aún mayor, porque, seamos sinceros, es un hombre muy reservado en cuanto a su vida privada. Así que descubrir qué se esconde detrás de sus tatuajes es como adentrarnos un poquito en su mundo, ¿verdad? Por eso, hoy vamos a explorar los tatuajes de Kanyaman, a analizar sus diseños, a especular sobre sus posibles significados y a tratar de entender qué mensajes nos están enviando a través de ellos. Así que si son fans de Kanyaman, si les gustan los tatuajes, o simplemente si tienen curiosidad por descubrir algo nuevo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde exploramos temas interesantes, analizamos series, y compartimos curiosidades sobre sus actores favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos con la aventura de los tatuajes de Kanyaman. *** El viaje en la piel, explorando el tatuaje del brazo derecho ***. Empecemos con el tatuaje más conocido y quizás el más emblemático de Kanyaman, el que tiene en el brazo derecho. Es un diseño bastante grande y complejo, que se extiende a lo largo del bíceps y parte del antebrazo, creando una composición visualmente impactante. La elección de la ubicación, un lugar visible y prominente, sugiere que este tatuaje es significativo para Kan y que no tiene reparos en mostrarlo al mundo. El diseño en sí es una amalgama de elementos simbólicos que se entrelazan para crear una narrativa visual. El componente central es, sin duda, la *** rosa de los vientos ***, también conocida como rosa náutica o rosa de los vientos. Este símbolo, con sus 8 o 16 puntas que irradian desde un centro, es un elemento clásico en la iconografía de los tatuajes, especialmente en aquellos que evocan el mar y la navegación. La rosa de los vientos representa la guía, la dirección, la orientación. En el contexto de un tatuaje puede simbolizar la búsqueda de un camino, la necesidad de orientación en la vida, la capacidad de encontrar el rumbo correcto incluso en momentos de confusión. Pero la rosa de los vientos no está sola. Acompañándola encontramos un ***barco ***, un elemento que refuerza la temática náutica y que añade una capa adicional de significado. El barco, desde tiempos inmemoriales, ha sido una metáfora del viaje, de la aventura, de la exploración. Navegar en un barco implica enfrentarse a desafíos, sortear tempestades, sortear obstáculos y llegar a nuevos puertos. Es una representación de la resiliencia, de la capacidad de superar las adversidades y de la determinación para alcanzar los objetivos. En el caso de Kanyaman, el barco podría simbolizar su propia trayectoria profesional, llena de viajes, de proyectos, de éxitos, pero también de momentos de incertidumbre y de dificultad. Las *** olas *** que rodean el barco y la rosa de los vientos añaden dinamismo y movimiento a la composición. Las olas, en su constante vaivén, simbolizan las emociones, los altibajos de la vida, la fluidez y el cambio. Representan la naturaleza cíclica de la existencia, con sus momentos de calma y sus momentos de tormenta. En el contexto del tatuaje de Kan, las olas podrían representar la montaña rusa emocional que implica la fama, las relaciones personales y la vida cotidiana. También podrían simbolizar la adaptación, la flexibilidad y la capacidad de surfear las olas de la vida, manteniendo el equilibrio y la dirección. Hasta ahora, hemos desglosado los elementos visuales principales del tatuaje. Pero hay un componente que ha generado mucha curiosidad y especulación, las ***letras ***. Se distinguen algunas palabras o frases en la parte superior del tatuaje, justo encima de la rosa de los vientos y cerca del barco.
Desafortunadamente, la calidad de las fotos y vídeos disponibles no permite leer con claridad qué dicen exactamente estas palabras. Este misterio ha alimentado la curiosidad de los fans y ha generado numerosas teorías sobre su significado. ¿Qué podrían decir estas letras? Las posibilidades son muchas. Podrían ser palabras que representen valores importantes para Khan, como fuerza, coraje, libertad, amor o esperanza. Podrían ser una frase que tenga un significado especial para él, quizás una cita de un libro, una canción o una persona importante en su vida. También podrían ser las iniciales de alguien querido, un recordatorio de un evento significativo o incluso una declaración de principios. Es importante destacar que aunque no tengamos la confirmación oficial del significado exacto de estas letras, podemos intuir que son una parte fundamental del mensaje que Khan quiere transmitir a través de su tatuaje. Estas palabras podrían ser la clave para entender el significado completo de la obra, el hilo conductor que une los diferentes elementos y que revela la historia personal que Khan quiere contar. En definitiva, el tatuaje del brazo derecho de Khan Yaman es mucho más que una simple decoración. Es un compendio de símbolos que representan la búsqueda de dirección, la superación de obstáculos, la adaptación a los cambios y la perseverancia en el camino de la vida. Es una brújula personal que lo guía y lo impulsa en su trayectoria, un recordatorio constante de sus valores, de sus sueños y de sus experiencias. Asterisco asterisco el sol de la esperanza, analizando el tatuaje del antebrazo izquierdo asterisco asterisco. Pasamos ahora a un tatuaje más discreto pero igualmente significativo, el que luce en el antebrazo izquierdo. Este diseño más pequeño y menos elaborado que el del brazo derecho, es un símbolo que ha sido interpretado de diversas maneras, asterisco asterisco el sol asterisco asterisco. El sol, en numerosas culturas y a lo largo de la historia, ha sido un símbolo poderoso y multifacético. Representa la vida, la energía, la vitalidad, la iluminación, el poder y la fuerza. Es la fuente de luz y calor que sustenta la vida en la tierra. En el contexto de un tatuaje, el sol puede simbolizar la esperanza, el optimismo, la claridad, la alegría y la superación de la oscuridad. El diseño específico del sol en el tatuaje de Khan Yaman se caracteriza por sus rayos que irradian hacia afuera, creando una imagen dinámica y luminosa. Esta representación visual refuerza la idea de energía, de irradiación, de la capacidad de influir positivamente en el entorno. El sol, en este caso, podría ser una metáfora de la personalidad de Khan, de su energía arrolladora, de su capacidad para irradiar luz y alegría a quienes lo rodean. Además del significado general del sol, este tatuaje podría tener una interpretación más personal. Podría representar la capacidad de Khan para superar las adversidades, para salir del hoyo y renacer, para empezar de nuevo. Dada la intensa vida pública que lleva, los desafíos que conlleva la fama y las presiones que debe soportar, el sol podría ser un recordatorio de su fuerza interior, de su capacidad para mantenerse firme y positivo ante las dificultades. El antebrazo como ubicación para este tatuaje es un lugar visible, pero no tan prominente como el brazo derecho. Esto sugiere que el sol, si bien es importante para Khan, no es necesariamente un mensaje que quiera compartir de forma tan explícita con el mundo. Podría ser un símbolo más personal, un recordatorio constante de sus valores y de su fuerza interior. Es interesante notar la diferencia de estilo entre los tatuajes del brazo derecho y del antebrazo izquierdo. Mientras que el primero es complejo y elaborado, el segundo es más simple y directo. Esta diferencia podría reflejar las diferentes facetas de la personalidad de Khan, la complejidad y la ambición, por un lado, y la sencillez y la claridad, por otro. En resumen, el tatuaje del sol en el antebrazo izquierdo es un símbolo de energía, vitalidad, optimismo y esperanza. Representa la fuerza interior de Khan, su capacidad para superar las adversidades y su capacidad para irradiar luz y alegría. Es un recordatorio constante de sus valores y de su actitud positiva ante la vida. Asterisco asterisco el misterio de la espalda, descifrando formas abstractas asterisco asterisco. Avanzamos ahora a un tatuaje que es menos visible, pero que ha generado igualmente curiosidad, el que parece estar en la espalda de Khan. La información sobre este tatuaje es limitada, ya que no siempre está a la vista en fotos y vídeos. Lo poco que se ha podido observar sugiere un diseño más abstracto con líneas y formas geométricas entrelazadas. Los tatuajes abstractos, a diferencia de los diseños figurativos, no representan objetos o imágenes reconocibles. En cambio, se basan en formas, líneas, colores y texturas que se combinan para crear una composición visualmente atractiva y simbólica.
Este tipo de tatuajes ofrecen una mayor libertad de interpretación, permitiendo que cada persona les asigne su propio significado. ¿Qué podría representar el tatuaje abstracto en la espalda de Kanyaman? Las posibilidades son amplias. Podría simbolizar conceptos como la dualidad, el equilibrio, la armonía, la transformación o el crecimiento personal. Podría representar una emoción o un sentimiento que Kan quiere expresar de forma simbólica, como la calma, la serenidad, la fuerza interior o la conexión con el universo. La espalda es un lugar ideal para un tatuaje abstracto. Es una zona amplia que permite crear diseños complejos y detallados. Además, la espalda es un área que representa la fuerza, el apoyo y la protección. El tatuaje ubicado en esta zona podría simbolizar la capacidad de Kan para sostenerse a sí mismo y para proteger sus valores y sus sueños. Es importante recordar que la interpretación de un tatuaje abstracto es subjetiva y personal. El significado que Kan le dé a su tatuaje en la espalda podría ser completamente diferente de la interpretación que le damos nosotros. Lo importante es que este tatuaje representa algo importante para él y que lo acompaña en su vida. El hecho de que este tatuaje sea menos visible que los demás sugiere que podría ser un símbolo más personal, algo que solo él conoce y que lo acompaña en su día a día. Podría ser un recordatorio de su fuerza interior, de su camino personal y de su crecimiento como persona y como artista. En definitiva, el tatuaje abstracto en la espalda de Kanyaman es un misterio lleno de posibilidades. Representa la libertad de interpretación, la conexión con el interior y la importancia de la autoexpresión. Es un reflejo de la complejidad de su personalidad y de su viaje personal. *** La evolución en la piel, un recorrido por los tatuajes de Kanyaman ***. Es importante destacar que los tatuajes de Kanyaman no son estáticos. A lo largo del tiempo ha ido añadiendo nuevos diseños, lo que demuestra que los tatuajes son una forma de evolución, de crecimiento personal y de adaptación a los cambios. Cada nuevo diseño refleja una nueva etapa, una nueva experiencia o una nueva reflexión. La elección de un tatuaje es un proceso personal, que implica la reflexión sobre los valores, los sueños y las experiencias de cada persona. La decisión de hacerse un tatuaje y la elección del diseño específico es una forma de autoconocimiento y de autoexpresión. Los tatuajes son una manera de comunicar al mundo lo que somos, lo que sentimos y lo que nos importa. En el caso de Kanyaman, la evolución de sus tatuajes es un reflejo de su crecimiento como persona y como artista. Cada nuevo diseño es una pieza más del rompecabezas que conforma su personalidad, una ventana a su mundo interior. Los tatuajes son un lenguaje visual que le permite comunicarse con el mundo de una manera más profunda y personal. La adición de nuevos tatuajes también puede ser un reflejo de los cambios que experimenta en su vida. Los tatuajes pueden ser una forma de conmemorar momentos importantes, de recordar a personas queridas, de expresar emociones y de celebrar logros. Los tatuajes son una forma de dejar una huella en el mundo, de dejar constancia de nuestro paso por la vida. Es importante recordar que los tatuajes son algo muy personal. No se trata solo de la estética, sino del significado que tienen para cada uno. Y en el caso de Kanyaman, creo que sus tatuajes son una parte integral de su imagen y de su identidad. Son una forma de expresarse, de comunicar y de conectar con sus fans de una manera más profunda. ***. Más allá de los diseños, el significado de los tatuajes en la cultura contemporánea ***. Los tatuajes han existido durante siglos, con orígenes que se remontan a culturas antiguas y tribales. A lo largo de la historia, los tatuajes han tenido diferentes propósitos, desde la identificación y la pertenencia a un grupo hasta la expresión de creencias religiosas o espirituales. En la cultura contemporánea, los tatuajes han experimentado un resurgimiento y se han convertido en una forma de expresión artística y personal muy popular. Los tatuajes ya no son exclusivos de ciertos grupos sociales o profesiones, se han convertido en una práctica común entre personas de todas las edades, orígenes y estilos de vida. El significado de los tatuajes en la cultura contemporánea es multifacético y variado. Los tatuajes pueden ser una forma de expresar la individualidad, de celebrar la creatividad y de comunicar una identidad personal. También pueden ser una forma de conmemorar momentos importantes, de recordar a personas queridas y de expresar emociones. Los tatuajes pueden tener diferentes niveles de significado. Algunos tatuajes son puramente estéticos, diseñados para embellecer el cuerpo.
Otros tatuajes tienen un significado más profundo, representando valores, creencias, sueños y experiencias personales. Los tatuajes pueden ser símbolos de pertenencia a un grupo, de identificación con una cultura o de compromiso con una causa. La elección del diseño de un tatuaje es un proceso personal que implica la reflexión sobre los valores, los gustos y las experiencias de cada persona. La elección del tatuador también es importante, ya que el tatuador es el artista que plasmará el diseño en la piel. La calidad del tatuaje depende de la habilidad del tatuador y de la calidad de los materiales utilizados. La popularidad de los tatuajes en la cultura contemporánea se debe a varios factores. En primer lugar, los tatuajes son una forma de expresión personal que permite a las personas comunicar su individualidad y su creatividad. En segundo lugar, los tatuajes son una forma de conmemorar momentos importantes y de recordar a personas queridas. En tercer lugar, los tatuajes son una forma de pertenencia a un grupo y de identificación con una cultura. *** El impacto de los tatuajes en la imagen pública de Can Yaman ***. En el caso de Can Yaman, los tatuajes juegan un papel importante en su imagen pública. Sus tatuajes son una parte integral de su apariencia y contribuyen a su imagen de hombre atractivo, enigmático y con un estilo personal definido. Los tatuajes de Can Yaman han despertado la curiosidad de sus fans y han generado numerosos comentarios y especulaciones. Los fans han analizado sus diseños, han intentado descifrar sus significados y han compartido sus interpretaciones en las redes sociales y en foros de discusión. Los tatuajes de Can Yaman también han sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación. Los medios han publicado artículos y reportajes sobre sus tatuajes, analizando sus diseños y especulando sobre sus significados. El impacto de los tatuajes de Can Yaman en su imagen pública es positivo. Sus tatuajes contribuyen a su atractivo, a su personalidad y a su estilo personal. Los tatuajes le dan un toque de misterio y de originalidad. Los tatuajes son una forma de expresión que le permite conectar con sus fans de una manera más profunda y personal. Es importante recordar que la imagen pública de un actor es una construcción. Los actores, como Can Yaman, trabajan en su imagen para proyectar una imagen que les ayude a tener éxito en su carrera. Los tatuajes son una herramienta más que utilizan los actores para construir y mantener su imagen pública. *** Conclusión: el enigma de Can Yaman en la piel ***. En resumen, hemos explorado los tatuajes más conocidos de Can Yaman: el tatuaje en el brazo derecho con la rosa de los vientos, el barco y las letras misteriosas, el sol en el antebrazo izquierdo, símbolo de energía y vitalidad, y el diseño abstracto en la espalda, lleno de simbolismo. Hemos analizado sus posibles significados, hemos especulado sobre su origen, y hemos tratado de entender qué mensajes nos están enviando a través de ellos. Los tatuajes de Can Yaman son mucho más que simples adornos. Son una forma de expresión personal, una ventana a su mundo interior y una parte integral de su imagen pública. Son un reflejo de sus valores, de sus sueños y de sus experiencias. Cada tatuaje es una historia, una reflexión y un mensaje. El tatuaje del brazo derecho con su rosa de los vientos, su barco y sus letras misteriosas, representa la búsqueda de dirección, la superación de obstáculos y la perseverancia en el camino de la vida. El sol en el antebrazo izquierdo simboliza la energía, la vitalidad, el optimismo y la esperanza. El diseño abstracto en la espalda representa la libertad de interpretación, la conexión con el interior y la importancia de la autoexpresión. Espero que este vídeo les haya gustado, y que hayan disfrutado descubriendo un poco más sobre el mundo de Can Yaman y sus tatuajes. ¿Cuál es su tatuaje favorito? ¿Qué creen que significan las letras del tatuaje del brazo derecho? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas con ustedes. Y ahora, antes de irnos, no olviden darle un like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, y con todos aquellos que estén interesados en el mundo de los tatuajes y de las celebridades. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!